Santo de amor, poder obrante de Dios, toca nuestras almas dulcemente y con tu abrazo envuelve a las criaturas. Hazlo pronto, Espíritu Santo, hazlo pronto. ¿Cuál es la primera prisión de Jesús? El Nazareno. Es cuando Él vela y muestra su propia divinidad, su esencia más pura. Naturalmente para Él, normalmente debería estar en su máximo esplendor, pero un esplendor tan divinamente glorioso, tan infinitamente vasto, que nosotros, los seres humanos, no podríamos verlo en nuestro estado actual sin perecer o morir instantáneamente. Sería demasiado fuerte. Es como mirar al sol de frente, nos deja ciegos. La luz del sol es demasiado fuerte para nuestros ojos. Entonces, la primera prisión de Jesús es la de velarse para acercarse a nosotros, para que nosotros podamos adherirnos a Él. Hay otras prisiones. La otra prisión es en el seno de María. Durante 9 meses Él amó, estuvo en el seno de María, pero a diferencia de nosotros, Él era consciente. Desde su aparición en el seno de María, desde su concepción, Él era consciente de todo y tan consciente que ya tomó sobre sí nuestras penas. Desde el primer instante de su concepción en María, tomó nuestras penas, nuestros pecados, y se los atribuyó como si fuera Él el pecador ante su Padre. Él dijo: Papá, soy yo quien es el pecador. Te pido perdón por tal persona, por tal otra, desde Adán y Eva hasta la última persona del fin del mundo. Hizo eso durante un extenso periodo de 9 meses, confinado cada vez más debido a que su cuerpo crecía significativamente en el vientre de su madre, el cual no crecía tanto, solo un poco, pero él sí crecía y se encontraba oprimido, en un verdadero martirio, experimentando una gran incomodidad y sufrimiento constante. Aunque Él era luz, sufrió todo eso por nosotros, con alegría, no con despecho, diciendo: entonces tengo ganas de ser liberado de esto. Tomó todo eso como en Getsemaní, durante las 3 horas de su sufrimiento en Getsemaní, ese tipo de prisión también ahí, porque se presentó ante su Padre como el gran pecador. Dijo: Padre, no mires a mis hermanos y hermanas, mírame a mí. Pido perdón. Soy tu hijo. No puedes no escucharme. Y el Padre se sentía atraído hacia su Hijo. Y el Padre estaba afligido, si se puede decir de un Dios que estaba afligido al ver a su Hijo cargado con todos los pecados del mundo. Imagínense si contáramos todos los pecados que hemos cometido nosotros mismos desde nuestro nacimiento, en realidad desde nuestra concepción, que es el pecado original, y desde nuestro nacimiento, los pequeños pecados, los grandes, los grandes, los grandes, los enormes, hasta nuestra muerte. ¿Cuántos hay? Miles, quizás millones. Y Jesús tomó eso por cada uno de nosotros. En Getsemaní murió varias veces. Fue tan horrible.
Imagínate que tu mejor amigo te diga, no quiero dejar que vayas a la cárcel por lo que hiciste. Yo iré en tu lugar. Incluso estoy dispuesto a sufrir la muerte, sea electrocutado, ahorcado, fusilado, o de diferentes maneras hago esto por ti. Él hizo eso conscientemente por cada uno de nosotros, conscientemente con la fuerza de su divinidad. Humanamente su cuerpo se rompió. La sangre salía de sus venas, de su piel, por todo su cuerpo. Hay algunos médicos que han visto a ciertos prisioneros, a ciertos enfermos, sufrir tanto que algunas gotas de sangre resumaban de su piel, pero muy pocas. Y pocos seres humanos. También hay otra prisión de Jesús en Nazaret. Él debía ocultarlo todo. Se sabe que en Egipto, cuando tenía algunos años, entre 3 y 5, había otros niños pequeños que se sentían atraídos por su belleza, su sonrisa, y que les gustaba jugar con él. Y él era como el líder, incluso siendo más joven que otros que tenían 5 o 7 años. Todo lo escuchaban. Les hablaba con alegría, con luz, con satisfacción, pero debía ocultar su divinidad para no hacerlos morir. Luego, en Nazaret, creció ocultando su divinidad, realizando actos ordinarios. Se decía de él, es solo un carpintero. ¿Qué tiene de especial? Él debe ser el demonio quien le hace hacer milagros. No entendían porque solo lo veían como un hombre común. Entonces Jesús se había ocultado, era una prisión en Nazaret. Hay otra prisión también, la de los agrarios, a la que tal vez iría antes, la de la comunión, la Eucaristía. En cada misa, Jesús llega en una pequeña hostia o en una hostia grande. Él se hace hombre y Dios, humanidad y divinidad. Y nosotros lo recibimos en nosotros por medio de esa hostia, en su humanidad, en su divinidad. Ambas al mismo tiempo. Después de unos minutos, 15, 20 minutos, la hostia, el pan de la hostia, se disuelve en nosotros. Entonces la humanidad de Jesús se disuelve en nosotros. Deja de ser su propia humanidad. Se convierte en nuestra prisión, se convierte en nosotros. Entonces, en nosotros permanece su divinidad. Su humanidad se ha mezclado con nuestra humanidad humana, con nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema corporal. También, como acabo de decir, en los agrarios, Jesús es prisionero de amor. Permanece allí, sin moverse, no abre la puerta, no llama a la gente por teléfono, vengan a verme, háblenme. No, Él permanece allí. Y aprecia mucho que lo visitemos. Entonces, vamos a recorrer un poco su programa de prisión. Por eso digo que es un tema triste ver que aquel a quien amamos, quien es nuestro héroe, nuestro salvador, nuestro mejor amigo, lo pongamos nosotros mismos en prisión por nuestros pecados. Si no tuviéramos ningún pecado, Él no estaría en prisión, pero somos pecadores, y eso desde el principio, tal vez no voluntariamente, por el pecado original. No decimos que si hubiéramos estado en el lugar de Adán y Eva, no habríamos pecado. Hemos pecado en solidaridad con Adán y Eva. Por eso, cuando somos concebidos con el pecado original. Pero el pecado original se puede quitar
¿Cómo? ¿Por confesión? No, por el bautismo. El sacramento del bautismo, el primer sacramento, somos felices los que somos bautizados casi al nacer. Hay quienes se bautizan a los 30, 50, 60, 90 años. Al final de su vida son bautizados, pero para la mayoría de los cristianos somos bautizados cuando somos jóvenes. Y el pecado original es quitado, pero no los efectos del pecado original. Los efectos del pecado original son realmente una prisión, los muros de una prisión. Somos débiles ante las tentaciones. Tenemos un carácter, un temperamento que está sujeto a la herencia, que está sujeto a nuestro comportamiento, a nuestra voluntad. Siempre tenemos las tres facultades: el intelecto, la inteligencia, la memoria, la voluntad. Y sabemos que cada una de estas facultades está relacionada con Dios. A Dios Padre está relacionada la voluntad, que es la dueña de las tres facultades. Te voy a decir por qué. A Dios Hijo está relacionada la sabiduría, el intelecto. Al Espíritu Santo está relacionada la tercera facultad, el amor. He dicho que la facultad principal, el amor, también es la memoria. La facultad principal es la voluntad. Porque incluso un individuo, una persona muy poco inteligente, tiene su voluntad. Esa persona sabe que debe comer, beber, caminar, moverse. Hace su voluntad, ya sea el súper inteligente o el menos inteligente de los seres humanos, es lo mismo. La voluntad está ahí y regula la vida de la persona. El intelecto, la inteligencia, no nos impiden vivir. Puede refinar nuestra conciencia, nuestros aprendizajes, acercarnos a Dios a través de la vida espiritual, aprendiendo a vivir mejor, a comportarnos mejor con Dios. Y el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor, es la memoria viva y constante. Por eso es que hay que conectarse muchísimo con el Espíritu Santo. Dejar que nos invada con su amor, con su presencia. ¿Por qué digo amor? Porque Él es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre ve su propia grandeza, Dios el Padre, y tiene un reflejo. Es difícil para nosotros comprender todo esto. Tiene un reflejo que es su Hijo. Para nosotros parece en el tiempo que Dios Padre está primero y luego el Hijo viene después debido a nuestros términos, a nuestra limitación, en nuestro intelecto actual. Cuando estemos en el cielo, comprenderemos cada vez más esta divinidad. Pero actualmente estamos limitados, estamos en esta prisión, incluso en nuestro intelecto. Quisiéramos comprender, vamos a la escuela. Hay cosas que son fáciles de entender y otras menos. Hay que reflexionar, que nos expliquen, que nos vuelvan a explicar, que nos demuestren. Y entonces, hace clic. Y eso poco a poco a lo largo de toda nuestra vida. Y hay cambios, no solo en nuestra inteligencia, sino en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Lo que era menos importante al principio se vuelve más importante después de un tiempo, después de años, después de la comprensión, después de la experiencia. La vida no es solo beber, comer y mirar. Hay que actuar, hacer, ayudar. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros
en la tierra. Así que nuestro intelecto debe desarrollarse en la dirección correcta y la memoria también. Cuanto más amor tenemos en nosotros, más nuestra memoria nos purifica, nos santifica, nos ayuda a salir de nuestra prisión. Entonces, en los agrarios, voy a explicar esto un poco más dentro de un momento. Jesús nos necesita para sacarlo de la prisión. No sacarlo físicamente, sino en nuestra alma, en nuestra atención, en nuestro vínculo, en nuestra vida divina. Hay un punto que se repite a menudo. Nuestros actos son humanos, nunca son divinos. Somos seres humanos, hombre o mujer, somos seres humanos. Así que nuestros actos, nuestros pensamientos, todo lo que proviene de nuestro ser humano, nunca es divino. Es solo cuando Jesús viene y fusiona nuestra voluntad humana con la suya, que entonces Él diviniza nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro comportamiento. Él los diviniza y es un regalo de esa fuerza divina que nosotros no tenemos, pero que Él sí tiene y que nos presta, que nos abre. Entonces, ¿cómo entrar ahí? Eso es lo que se llama la llave de oro. Desear vivir en Dios como Jesús vivió, y Él tomará todos nuestros pensamientos, todo lo que sale de nosotros, todo lo que es bueno, lo divinizará. Incluso nos ayudará a deshacernos de nuestros defectos, de nuestros pecados, a clarificarnos, a iluminarnos. Cuando se abre una puerta o unas ventanas donde antes estaba oscuro, la luz entra y entonces podemos ver, movernos, actuar sin tropezar. Es un poco así. Nuestra alma debe ser iluminada cada vez más por los sacramentos. No solo el sacramento de la Eucaristía, sino también el sacramento de la penitencia y los otros sacramentos que están presentes en nuestra vida, los 7 sacramentos. Entonces, en la prisión de Jesús, Él era prisionero en el seno de su madre. Nosotros también, de alguna manera, somos un poco prisioneros en el seno de nuestra madre. Pero hay algo que podemos hacer, que podemos decir, que está en el poder de Dios. Señor, quisiera que durante el tiempo de los 9 meses en que estuve en el seno de mi madre, yo estuviera en oración contigo y no en la oscuridad y la inmovilidad, en la completa neutralidad. Quisiera producir ese sufrimiento, ofrecértelo, Señor, para que sea un tiempo de unión contigo, porque con Jesús podemos, cuando Él diviniza algo, podemos ir al pasado, al presente y al futuro. Él tiene ese poder, porque Él dice, para mí no hay tiempo en la divinidad. El tiempo es un límite, el espacio es un límite, nuestro cuerpo es un límite, pero Él, Dios, no tiene límites, no hay tiempo. El año pasado o el año que viene, no hay tiempo. Él dice claramente que todo es como un pequeño punto. No es un pequeño punto, pero es para que entendamos como un pequeño punto. No hay ningún límite en Dios, ni de espacio. Él no tiene cuerpo. Él no es una nube. Él es luz. Él es Dios. Y veremos y entenderemos esto, participaremos de ello poco a poco en la eternidad. No pensemos que cuando lleguemos a la eternidad, al cielo, todo será una explosión final. Dios es infinito. Infinidad
sin propósito. Siempre hay algo que se desarrollará, prerrogativas, grandezas, aspectos de Dios que veremos. Y esto a lo largo de toda la eternidad. Nos regocijaremos en Dios por toda la eternidad. Entonces, está bien decirle al Señor, Señor, que mi pequeña prisión de 9 meses en el seno de mi madre sea una era, un tiempo de expiación, de reparación por mis pecados y por los de todos mis hermanos y hermanas de todos los tiempos y de todos los lugares. Como un purgatorio que se hace con Jesús, como Él lo hizo en Getsemaní, como lo hizo en el seno de su madre, como lo hizo en Nazaret, como lo hace en la Eucaristía, como lo hacen los sagrarios. Es algo grandioso que Él pueda divinizar todo lo que hacemos. Y la llave de oro, como he dicho, es desearlo. Además, porque puede ser que por un pecado venial o grave salgamos de la divina voluntad. Oh no, ahí no lo sé. Ahí, voy a hacer eso. Déjame en paz. Ahora quiero hacer esto. Eso es lo que me interesa. Sea un juego, sea cualquier cosa, un trabajo o comer, hago eso, ahí soy yo, ahí. Ahí excluimos a Dios. Salimos de la divina voluntad. Incluso por un pecado venial o aún más por un pecado grave. Por un pecado grave, para regresar, es necesario el sacramento del perdón. Para los pecados veniales, basta con recapacitar y decir, perdón Señor, te pido perdón. Quiero volver a la divina voluntad. Y Jesús mira nuestra buena voluntad, nuestro deseo. Entonces, en la divina voluntad, en la prisión, en este lugar de reclusión, les voy a dar algunas referencias. De inmediato, en lugar de... Ahí está el volumen 4, en la página 27. Solo les doy una breve referencia. Perdí mi papel donde estaba la fecha. Es pudrirse en la prisión de su cuerpo. Somos prisioneros de nuestros cuerpos. Tenemos sufrimientos, enfermedades, chocamos contra un coche o una bicicleta. Algo nos duele. La enfermedad. Tenemos un cuerpo. Es como una prisión y sufrimos. Jesús nos dice, pues, que disfrutemos del sufrimiento. Se lo dijo a Luis Felipe Carreta. No como sufrimiento, eso sería masoquismo. Algo que no es bueno, pero apreciar el sufrimiento para disminuirlo en Jesús. Si tengo dolor de cabeza, de ojos, de oídos, de dientes, en el cuerpo o en algún miembro, entonces puedo decir, Jesús quisiera aliviarte. Y a veces lo dice, quisiera a alguien, lo dice en las 24 horas, para probar, tomar una gota del cáliz de amargura que el Padre me da a beber. Y Él tomó esa amargura. Dijo, tengo sed cuando estaba en la cruz. Pero Él lo decía, tengo sed de alma. Pero los verdugos entendieron otra cosa. Entonces le dieron hiel y vinagre. Y todo eso secó su boca y le dio una sed física aún mayor. Él no se quejó, pero Él decía, tengo sed de almas. Y hasta le dijo a Judas, si es necesario, dime algo que deba añadir a mi sufrimiento para convencerte de quedarte conmigo. Nosotros también estamos invitados por Jesús. En nuestros sufrimientos, sean cuales sean, accidentes, enfermedades, falta de comprensión, o que no hayamos sido bien educados en casa, o que haya habido carencias en nuestros padres, o la ausencia de nuestros padres,
entonces todo eso podemos ofrecérselo a Jesús e intentar disminuir su sufrimiento. Por eso aceptamos el sufrimiento, incluso lo buscamos hasta cierto punto, no para disfrutar del sufrimiento, sino para aliviar a Jesús. Jesús está solo en los sagrarios. Muchos de nosotros sentimos soledad, ya sea desde el comienzo de su vida, que no tienen padres, que son llevados de familia en familia, de estado en estado, de prisión en prisión. Hay quienes nunca han tenido una intimidad personal, una amistad con alguien en quien puedan confiar, a quien puedan contarle todo con alegría, sin ser reprendidos, golpeados o encarcelados. Hay quienes nunca han tenido esa alegría. Hay algunas personas que en sus años más avanzados sienten la soledad. Su esposo o esposa, sus padres, sus hijos ya no están. Incluso sus amigos ya no están. Sienten la soledad. Es un sufrimiento. Incluso esas personas pueden unirse a Jesús, pueden comprender a Jesús en su soledad. Y Él tiene una soledad diferente en un sagrario. Él está en un copón, allí, en una pequeña hostia. No se mueve. No hay nadie que venga a abrir el sagrario y hablarle. Por eso aprecia mucho las visitas al sagrario en las iglesias. Aprecia mucho las visitas que le hacemos al mirar su imagen, su crucifijo. Hay imágenes, crucifijos, pinturas, esculturas que nos acercan a Jesús. Hay artistas que han hecho cosas muy bellas, pero lo que Él quiere es la unión de nuestro corazón con Él. Entonces, como continúo en el volumen 6, en la página 53, es una prisión de amor la que Él menciona. Él lo hace por amor estando en prisión, ya sea en el sagrario o en la Eucaristía. Voy a hablar de eso un poco más adelante. También en el volumen 11, en la página 50, la prisión del cuerpo. Cuando lo recibimos en la Eucaristía, Jesús se convierte en prisionero, pero es una alegría para Él. Cuando lo recibimos en la Eucaristía, es una alegría para Él, no es un abatimiento, como talar un árbol, derribar el árbol, hacerlo morir. Es una alegría unirse a nosotros. El volumen 12, de la página 59 a la 63, es una prisión de amor, y en la página 60 es una prisión divina. En el volumen 13, en la página 36, se menciona que es prisionero. No es la vida de un ser humano estar prisionero. Sin embargo, hay quienes están en prisión de por vida. Hay quienes están en prisión en paz, pero hay quienes están en prisión sufriendo o trabajando muy duro. Por ejemplo, yo me acuerdo, ya había leído eso, había prisioneros que eran puestos en barcos y remaban prácticamente toda su vida. Un remo, eran remos grandes que hacían avanzar los barcos. Eran 4 por 4 hombres que remaban al mismo tiempo, sin parar. Imagínense. Uno podía descansar, pero los otros 3 debían remar. Y mientras otro descansaba, los otros 3 remaban continuamente. Imagínense. ¿Qué prisión? Ha habido todo tipo de prisiones según la maldad humana. El hombre es muy malvado. Cuando quiere ser malvado, cuando quiere ser celoso o disfrutar viendo al otro sufrir, gritar, llorar, querer morir, solo hay uno que puede ver eso. En el volumen 13, en la página 36,
Jesús es prisionero. Como les digo, Él ama el estado de prisionero cuando eso tiene una correspondencia en el corazón del hombre. Cuando digo el hombre me refiero al hombre o a la mujer. Hay una correspondencia, oh Jesús, y no solo en la comunión, sino de vez en cuando. Y eso es lo que quiere la vida en la divina voluntad, que esa conciencia esté viva y sea continua. Cuando somos más jóvenes, somos muy activos. No siempre tenemos tiempo para pensar en Jesús, pero cuanto más envejecemos, más debemos acostumbrarnos a vivir en continuidad con todo lo que hacemos, ya sea rezar, comer, incluso dormir. Antes de despertarse, duermo contigo, Señor. Que todos los latidos de mi corazón durante esta noche, que todas mis respiraciones durante esta noche, que todos los glóbulos de sangre que funcionen en mí durante esta noche, te digan: te amo, Jesús, con tu amor, no con mi amor, el de André, o Paul, o Pierrette, o Lucy, no. Con tu amor, Jesús, un amor infinito, un amor paciente, alegre, que lo soporta todo. Que mi sueño sea así, una manera continua de amarte, Jesús, con tu amor. Y cuanto más envejecemos, más sabios y prudentes deberíamos ser, más deberíamos mejorar nuestro comportamiento y en todo lo que hagamos, ya sea comiendo, rezando, caminando, que pensemos constantemente en Jesús a través de actos continuos y devotos. Sabemos que el primer acto del día, al despertar, debería ser el acto previo de: Señor, te ofrezco mi voluntad durante todo este día. Toma mi voluntad, haz la tuya, transfórmala en la tuya. Y que piense en ti durante todo el día. Al principio de nuestra vida, cuando somos más jóvenes, es más difícil. Tenemos menos control. Estamos más gobernados por los sentidos en nuestras acciones. Pero mientras más envejecemos, cuando digo envejecemos, puede ser a partir de los 30 años más, tomamos conciencia de que tenemos el poder de estar con Jesús, aunque sea por medio segundo. Jesús, contigo, hago esto contigo, bebo contigo, miro, admiro los árboles, los círculos, admiro todo lo que haces, veo el amor que has puesto en cada cosa. Incluso una brizna de hierba crece gracias a mí, el ser humano. Todos los seres humanos deberían hacerlo. No solo las briznas de hierba, sino también todas las facultades que Dios nos ha dado. Todos los conocimientos que podemos adquirir son momentos para hacer rondas. Por ejemplo, saber contar, saber leer, saber pensar, hacer deducciones. Quisiéramos agradecer al Señor, decirle: Señor, eres grande, eres bueno, gracias por hacerme comprender que me amas, gracias por haberme dado a conocer la divina voluntad. ¿Cuántos en la tierra conocen la divina voluntad? Al menos 7/8 de la humanidad, de los 8,000 millones de personas, no conocen la divina voluntad. Ni siquiera 1,000 millones, diría yo. Algunos millones se está difundiendo cada vez más, pero no es a plena capacidad. Y Dios quisiera que fuera a plena capacidad. Entonces, al multiplicar nuestros actos, al fusionarlos con la divina voluntad, permitimos a Jesús tomar ese pequeño acto de amor que hemos producido y Él lo reproduce en todas las personas de la tierra, en toda la atmósfera, en toda la creación, en las estrellas. ¿Existe un fin del mundo? No lo sabemos, pero entonces
Dios puede ayudarnos y puede proyectar nuestro pequeño acto de amor en la divinidad, en todas partes, no solo en la tierra, sino en todo, incluso en el cielo. Aquellos que están en el cielo ven nuestros actos. Aquellos que están en el purgatorio se benefician de nuestras oraciones, de nuestros actos también, gracias a Jesús, porque Él diviniza todo. Así que cuanto más realizamos actos continuos durante el día, más bien hacemos, más alegría proporcionamos a los demás, a los que están en el purgatorio, y acortamos su purgatorio. El purgatorio, algunos lo representan de diferentes maneras como un fuego, pero parece más bien que es como un vacío, donde uno es atraído por la presencia de Dios, pero no se sabe dónde ni cómo. Pero se necesita, como diría Luisa Picarreta, ya no te siento. Señor Jesús, ¿dónde estás? Está vacío en mí. Ella lo dice a menudo, es un sufrimiento muy grande para ella. Ella que conoce la presencia viva y activa de Jesús, entonces el purgatorio es un poco así, es una búsqueda de la presencia de Dios. Y cuanto más avanzamos en el purgatorio, más fuerte es esa atracción, es decir, que nos vamos mejorando, somos cada vez menos esclavos de nuestra humanidad, de todas nuestras pequeñeces. Y entonces, en el volumen 16 también, es una prisión noble, está en la página 41. También están las 24 horas de la pasión, la 13ª hora, donde Jesús durante una hora está en prisión. Y lo sabemos porque Luisa lo describe, está atado a una columna, encadenado, todo su cuerpo sigue los brazos hacia atrás y quisiera dormir, pero no puede. Está desplomado y las cadenas lo rechazan, lo hacen retroceder, lo retienen, no puede respirar. Cuando uno va a Jerusalén, hay una casa de religiosas donde nos dicen que abajo es ahí donde Jesús estuvo en prisión. Es posible, pero nos muestran un asiento donde Jesús estaba sentado con un cepo para sus piernas y para sus manos. Pero no es así. Luisa nos lo describió atado a una columna de pie, desplomado, cansado, sin poder dormir y atado muy fuerte para que justamente no se deslizara hasta el suelo y estuviera siempre sufriendo. Entonces, también está la última hora, la sepultura, que es una prisión. Se cierra la tumba con una gran piedra y su cuerpo va a pudrirse normalmente, como le pasó a Lázaro. Su cuerpo va a pudrirse y a oler mal. Eso fue lo que le pasó a Lázaro. Eso era lo que se pensaba que le iba a pasar a Jesús, excepto María, pero ella sabía que iba a resucitar, pero todos los demás decían, oh no, es enorme, va a pudrirse, va a volverse como Lázaro, a oler mal. Nadie tenía elección. Oh Jesús, que había dicho, después de 3 días resucitaré, volveré. Ah, era otra prisión. Pero Jesús, durante esos 3 días, decía, cuando murió, lo enterraron, no vivo, sino muerto, en esa sepultura, en esa cueva excavada en la roca, que es una roca friable. Entonces cerraron el agujero con una gran piedra y él debía quedarse allí para la eternidad. Según los hombres, los discípulos, que habían tenido tanto miedo que huyeron. Ellos no querían, por su parte, ser encarcelados ni morir con Jesús.
Esa fue su primera reacción. Después reflexionaron, qué cobardes hemos sido, y nosotros tampoco habríamos sido mejores que Pedro, Santiago y Juan, que los demás apóstoles. Entonces, estamos en una prisión. La prisión de la personalidad de cada uno, pero esa prisión es diferente para cada persona. Y el Señor nos da los medios necesarios, adaptados a nuestra personalidad. Algunos necesitan más sufrimiento para comprender, otros menos. Otros necesitan más sufrimiento, o mejor dicho, le piden a Jesús más sufrimiento para liberarlo a él de su propio sufrimiento. Entonces, a eso se les llama almas víctimas. Se incorporan en una prisión, en su cuerpo, en su sufrimiento. Es el amor multiplicado, continuo. Hay muchos estados espirituales que aún no conocemos. Pero si estudiamos un poco más a fondo la fe, hay realmente todo tipo de privilegios y beneficios que están ahí disponibles para nosotros. Privilegios para hacernos crecer. Por ejemplo, existe la levitación, hay sufrimientos como los del Padre Pío. Hay muchos que han tenido todo tipo de sufrimientos, clavos en las manos, en los pies, la corona de espinas, y que han suplicado a Jesús que no mostrara esos sufrimientos, sino que les permitiera sentir los sufrimientos, como el Padre Pío. Un día una señora le preguntó al Padre Pío, ¿duele? Y no es una declaración, señora. Entonces, nosotros también tenemos nuestras prisiones, la prisión de nuestros pecados, de nuestras debilidades, cada uno de nosotros. Las prisiones en las que vivimos en casa o si vivimos en una residencia de personas mayores. En el hospital hay todo tipo de prisiones en las que entramos y que el Señor permite para nuestra propia santificación. Nuestras primeras reacciones a menudo son, no quiero librarme de esto, y gritamos o nos enfadamos o hay quien blasfema contra los demás, contra Dios, a causa de su sufrimiento. Cuando nuestro sufrimiento debería ser, gracias Señor, gracias aunque duela. Hay algunos entre los santos y santas que han sufrido durante años. Hay no recuerdo el nombre, que tenía una herida aquí en la frente, que intentó entrar en una congregación de religiosas, olía mal. Era tan desagradable de ver que la rechazaban. En todo caso, hay quienes deben recordar el nombre. Es una santa. Hay otros que han sufrido, otros, Santa Rita. Ese es el nombre, Santa Rita. Entonces, hay quienes también han tenido otros sufrimientos que exceden la fuerza del cuerpo. Y Jesús permitió que estas personas sufrieran. Hay quienes se hicieron llamar hombres víctimas, pero hay quienes entraron en eso sin saber que eran víctimas. Luego, hay quienes no estaban en sufrimientos continuos, sino que de vez en cuando llegaban a esos estados, como le pasa a mucha gente. Digamos que es su esposo quien se le echa encima, sin razón o injustamente, o que es su esposa o sus hijos, o vecinos, o personas que lo atacan pensando que usted es quien causó su sufrimiento. O incluso sin ser físicamente, cuando ya no se habla más, se acabó. ¿Pero por qué? Se acabó, ya no quiero verte. Nos preguntamos por qué sentimos ese sufrimiento, esa prisión, pero en la divina voluntad, ahí está la gran gracia de Jesús. Decir, Jesús,
Toma mi sufrimiento, toma mis actos, toma todo, toma mi prisión, mi debilidad, mi pequeñez, mi nada. Tómala en ti, define todo eso para que te sea agradable. Y para Jesús es agradable escuchar a alguien hablarle: Señor Jesús, tú estás aquí en mí, lo sé. Por la gracia santificante, tú estás aquí. Entonces, aunque no tenga en plena posesión todas mis cualidades para amarte, para expresar mi amor exuberante, solo te digo, te bendigo. Y Jesús, no sabes cuánto me alegras. Tienes atención hacia mí, y lo dice en las referencias que les he dado. Vuelvo a leer algunas de ellas. Aquí, en el volumen 12, el 7 de noviembre, se encuentra la siguiente afirmación: vivir en la divina voluntad encierra a Jesús en el alma y al alma en Jesús. Es una unión profunda y mística que transforma completamente la existencia de quien la experimenta. Jesús me respondió: hija, el alma que hace mi voluntad y vive en ella, no solo por un breve momento, sino durante un periodo de su vida, forma una prisión para mí en su corazón. Al hacer mi voluntad y tratar de vivir en ella, ella levanta los muros de esta prisión divina y celestial, y para mi mayor contento permanezco prisionero en ella. Puesto que ella me absorbe en sí misma, yo la absorbo en mí. En resumen, ella está aprisionada en mí y yo en ella. Y cuando ella desea algo, yo le digo: tú siempre has hecho mi voluntad. Es justo que a veces yo haga la tuya. Así que no te preocupes. Cuando sea necesario, haré tu voluntad. Es Jesús quien le dice esto al alma. Entonces, las referencias, en otra ocasión daré las referencias correctas. He perdido mi papel. Así que nos corresponde a nosotros consolar a Jesús. Podemos hacerlo en casa, en la iglesia, en cualquier lugar, en un autobús, en el coche, caminando, estando al sol, caminando bajo la lluvia, acompañando a alguien, incluso al llegar a una tienda. Jesús, bendigo contigo a todos los que trabajan aquí, a todos los que vienen a comprar. En cualquier momento podemos tomar un instante para unirnos a Jesús y hacerlo vivir donde estamos. Así que agradezcamos al Señor por habernos hecho vivir en esta época, después de Luisa Picarreta, donde podemos concentrar nuestra vida en la divina voluntad, donde podemos amarlo, actuar, vivir con Él en la divina voluntad. Tu Espíritu Santo de amor, poder obrante de Dios, toca nuestras almas dulcemente y con tu abrazo envuelve a las criaturas. Hazlo pronto, Espíritu Santo, hazlo pronto, pronto.